Una vez establecido el Ecuador como un gobierno, como un país soberano, establecieron entonces la Constitución, lo cual le dio la presidencia del recién fundado Ecuador a Juan José Flores. ¿Sí? Y obviamente Flores, como el país recién empezaba, fue un poco caótico el origen del Ecuador. Una vez realizada esa gestión, continuó con el mandato Vicente Rocafuerte. Hay que considerar que Flores fue venezolano. En cambio, Vicente Rocafuerte ya era ecuatoriano. Por eso se le denomina a Vicente Rocafuerte como el primer presidente ecuatoriano, ¿sí? O sea, propio del Ecuador, de aquí de Ecuador, no de otro lugar, ¿sí? Una vez que terminó el periodo Rocafuerte, nuevamente lo retomó Juan José Flores, pero con la finalidad de eh, de volver indefinido su mandato, o sea, no tener límite. Y ahí, ante eso es que las personas ya no estuvieron de acuerdo y se formó lo que aquí menciona la revolución marxista, ¿sí? ¿Por qué se menciona la revolución marxista? Porque se dio el 6 de marzo de 1845, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Exploro. ¿A qué viene eso? ¿Qué se viene a tu mente cuando piensas en esclavitud? ¿Usted qué piensa que es la esclavitud, Mailen? ¿Dónde hay esclavos? Ya, pero básicamente, ¿qué es un esclavo para usted? ¿Qué se le viene a la mentecita cuando escucha la palabra esclavo? Bueno, ok. Esclavo por lo común se le solía llamar a la persona que realizaba algún tipo de actividad sobre la base de que tenía un amo y que era su deber realizar dicha actividad. En pocas palabras, un esclavo era una persona que vivía al mando de otra persona, sin tener nada a cambio. Eso es un esclavo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Una persona que realiza actividades sin nada a cambio, ¿sí? Vamos a escribir ahí arribita, por favor. Una persona en la parte de aquí, Maile, ¿sí? Por favor, nena. Permítame un momento, ya le pongo. Donde le voy a poner un visto, ¿sí? ¿Sí ven? Una persona que realiza actividades sin recibir nada a cambio. Ya, profe. ¿Ya? Listo, vamos a la parte de abajo, ¿sí? Dice, observa la siguiente imagen y presta atención a las actividades de las personas y cómo son tratadas. Ese es el esclavismo, ¿sí? Como podemos observar. Y responde con tus propias palabras. ¿Cómo te imaginas la vida de un esclavo? La vida de un esclavo era dura porque incluso no tenía derechos. El, el dueño del esclavo incluso podía despojarle de su vida, ¿verdad? Sí, es una desventaja, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a colocar, la vida del esclavo es dura porque no tiene derechos, ¿sí? Profe, ¿no puede repetir? Claro, nena. La vida del esclavo es dura porque no tiene derechos.
Ya, profe. Ok, continuamos, ¿sí? Vamos a la parte de comprendo. El intento de Flores de quedarse por más tiempo en la presidencia disgustó a muchos políticos influyentes de la época, en especial los guayaquileños. Fue así que se inició un gran levantamiento contra su gobierno. ¿Qué fue la Revolución Marxista? Fue una importante rebelión contra los abusos del poder de Juan José Flores, que inició en Guayaquil el 6 de marzo de 1845. De ahí viene el nombre de marxista. Este levantamiento rechazó la autoridad de Flores y nombró a un gobierno temporal para reemplazarlo, que tenía por nombre Triunvirato. Estaba conformado por José Joaquín de Olmedo, Diego Noboa y Vicente Ramón Roca. Continúe, Maylen, por favor. Una de las principales. Una de las principales razones para la revolución fue el rechazo hacia el poder de ciertos militares extranjeros que tenían en el Ecuador. Otra razón fue que las élites de la costa querían participar en el gobierno, del cual no habían sido parte durante las presidencias de Juan José Flores, para demostrar la total independencia del país ante Nueva Granada y Venezuela y el inicio de una nueva época en el Ecuador. Ordenó cambiar su bandera tricolor por los colores de Guayaquil, independiente, con tres estrellas que representaban los departamentos del Ecuador. En aquella época también se propuso un nuevo escudo que fue la inspiración para el que se conoce hasta la actualidad. Las tropas leales a Flores se enfrentaron en diversas batallas con los revolucionarios, marxistas, pero fueron derrotadas. Flores dejó el poder y firmó llamamientos, los llamados Tratados de la Virginia, dos convenios en los que se declara que no se iba a castigar a nadie por la rebelión y que le aseguraban a Flores mantener su cargo militar y su salario. Ok, Maylen, ahí nomás, Lena, gracias. Como podemos observar, como las personas de la costa se encontraban descontentas con Flores, se alzaron el 6 de marzo, de ahí viene la revolución marxista, ¿sí? Y obviamente una vez derrotado Flores tuvo que dejar el poder, ¿de acuerdo? Los gobiernos civilistas, empiezo yo. A los gobiernos de este periodo se les conoce como civilistas, ya que sus gobernantes no eran militares de profesión, sino estaban dedicados a labores comerciales. Tras el triunfo de la Revolución Marxista, el 8 de diciembre en la ciudad de Cuenca se llevó a cabo una nueva asamblea y se redactó una nueva constitución. Aquí se declaró como presidente al guayaquileño Vicente Ramón Roca por un periodo de 1845 hasta 1849. Se regresó a la Iglesia Católica el derecho a ejercer cargos públicos, limitó el poder del presidente y rechazó los tratados de la Virginia. Esto molestó a Flores, quien intentó regresar al poder por la fuerza, con apoyo de España. Por esta razón, el gobierno de Roca sufrió peligro de un nuevo conflicto armado, además de las dificultades económicas de la época. Para enfrentar esas amenazas, el gobierno estableció una serie de nuevos impuestos para financiar la defensa del país y se combatió a todos los aliados de Juan José Flores. Finalizado el periodo de Roca, ningún candidato a presidente alcanzó los votos necesarios en la Asamblea, por lo que el Congreso encargó el mando al vicepresidente Manuel de Azcárate. Este logró pequeños avances en la educación, pero siempre estuvo amenazado por los ataques de Juan José Flores. Azcárate gobernó durante pocos meses hasta que una nueva constituyente en Quito nombró presidente a Diego Noboa, quien solo gobernó por un breve periodo entre 1850 y 1851. El urbanismo. Lea, por favor, Maylen. ¿En dónde se quedó, profe?
Los últimos párrafos de la página 59, Maylene, la parte que dice el urbanismo. Ese es el título. Lea, por favor, durante el gobierno. Bien. Durante el gobierno de Noboa, el Ecuador vivió muchos conflictos. Varios políticos se molestaron cuando se tomó la decisión de no conocer parte de los tratados de la Virginia y perdonar a decenas de soldados leales a Juan José Flores. Esto provocó un golpe de estado por parte del general José María Urimba, militar de alto rango, que con la ayuda de soldados leales se autoproclamó dictador el 17 de julio de 1850 en Guayaquil. Al año siguiente, en 1851, Urbina fue legalizado como presidente por una nueva asamblea constituyente. Su periodo duró desde 1851 hasta 1856. C. María Urbina nació en Pillar, en la provincia de Tungurahua, en 1808 y falleció en Guayaquil en 1891. Fue una sobresaliente militar que participó en los ejércitos de la Gran Colombia de las batallas de Taquí y Mampel. Durante la Revolución Marxista ocupó el cargo de gobernador de Manabí, desde donde declaró su oposición al gobierno de Flores. Con el triunfo de la revolución, se convirtió en jefe del ejército. Su gobierno se guió por el pensamiento liberal. Además, estableció una alianza entre el ejército y las élites de la costa, lo que lo volvió un presidente con mucho respaldo que pudo triunfar ante los intentos de Juan José Flores de volver al poder. Ok. ¿Qué podemos ver en esta imagen, Maylene? Un hombre que rompe cadenas. Listo. Básicamente, Urbina es conocido en la historia ecuatoriana porque fue la persona que gestionó la liberación de los esclavos. Aparentemente la independencia se alcanzó en la batalla de Pichincha, sin embargo, como mencioné en una ocasión, solo fue para las personas con poder económico, o sea, para quienes tenían el dinero. Para los nativos, o sea, los indígenas propios de aquí y los esclavos negros no existió eso, todavía se dio la esclavitud, hasta que llegó José María Urbina y gestionó lo que es de su gobierno la liberación de los esclavos. Convencido de que la libertad de las personas beneficiaría el desarrollo económico del país más que la esclavitud, en 1851 José María Urbina declaró el fin de la esclavitud en todo el territorio nacional. En 1854 eliminó cobros e impuestos a los indígenas y dispuso el libre uso del agua para sus cultivos. El gobierno de Robles y la crisis nacional. El general Francisco Robles, aliado y sucesor de Urbina, ocupó la presidencia desde 1856 hasta 1859. Su gobierno tuvo mucha oposición, pues le reclamaban el mal manejo de la deuda externa y el intento por arrendar las Islas Galápagos a países extranjeros. Además, durante su mandato se dio un conflicto armado con el Perú, que buscaba que el Ecuador le entregara varios territorios de la Amazonía. Los peruanos incluso bloquearon el puerto de Guayaquil con sus barcos militares. Terminemos la página, por favor, Maile. Entre Quito, Guayaquil y Cuenca. En Taquito, Guayaquil y Cuenca, la desunión y enemistad entre las élites continuaban. Por eso, en el año 1959 se formaron gobiernos independientes en cada departamento y los países vecinos trataron de repartirse los tres territorios. Todo esto produjo una crisis que casi termina con la República del Ecuador. En medio de todos estos conflictos, en 1860, el guayaquileño Gabriel García
Moreno, con la ayuda de Juan José Flores y las ricas familias quiteñas, triunfó como presidente y comenzó el proceso de reunificación del Estado. Ok, Maylin, listo. Una vez que realizamos esta actividad, vamos a completar el tallercito como tareita, ¿sí? El taller de la página 61, ¿sí? El uno y 2 y 3 porque los otros son en conjunto, como se sabe, ¿sí? Y además de ello, vamos a realizar un pequeño resumen acerca de del fin de la esclavitud, ¿sí? Y vamos a copiar este vocabulario en el cuadernito de trabajo, ¿sí? Ahorita voy a ponerle con color azul, donde dice vocabulario, si vemos tal vez, ¿vale? En la pantalla, Sí, profe. ya. Pero eso vamos a realizar en el cuadernito junto con un pequeño resumen de el fin de la esclavitud. Y el taller de la página 61. Tal vez alguna duda, Maile. Niña Torres, tal vez alguna inquietud, alguna duda, niña. No, profe. Entonces entendimos la actividad que vamos a realizar, ¿no? Maile, disculpe, me salí del internet, no sé, creo que es la red. Entonces, ¿sí entendimos la actividad que vamos a realizar? Sí, profe. Ok, bueno, con todo voy a dejar para los otros chicos, voy a dejar esta actividad en la pestañita de clases y la tarea en la pestañita de tareas, ¿de acuerdo? Eso es todo, niña, podemos salir, que la vaya bien, buen día, hasta luego. Hasta luego, profe.